En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan ¿Qué es la verdad? 3. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema para esta semana. ¿Qué es la verdad? Recordará que esta es la pregunta que hizo Pilato cuando Jesús era interrogado acerca del cargo que se le había hecho. En mis charlas previas de esta semana dije que la filosofía secular ha provisto una respuesta satisfactoria a esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Por otro lado, aunque Pilato no lo sabía, Jesús había dado su propia respuesta un poco antes en una conversación privada con sus discípulos. Está registrada en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se presentó a sí mismo como la respuesta completa y suficiente. ¿Quieres saber a dónde ir? Yo soy el camino. ¿Quieres saber qué creer? Yo soy la verdad. ¿Quieres saber cómo vivir? Yo soy la vida. Estamos enfocando particularmente en ese aspecto de la respuesta de Jesús. Yo soy la verdad. Dije en mi charla de ayer que la respuesta de Dios a la pregunta ¿qué es la verdad? No es abstracta, no es una definición, es una persona. Es maravilloso. Estoy seguro que pocas personas pueden apreciar esto tanto como yo, porque yo fui un filósofo profesional y traté de encontrar la verdad en abstracciones y en definiciones y anduve frustrado por muchos años. Pero cuando descubrí la verdad en la persona de Jesús, mi corazón cantó de alegría. Fue un alivio, una liberación. Así que lo diré de nuevo. Cualquier cosa menos que una persona no puede contener la totalidad de la verdad, porque la personalidad es una gran parte de lo que encontramos en el universo, y algo menos que una persona no puede satisfacer los anhelos humanos. Hoy le daré otra manera en que Jesús dio una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Y esta segunda respuesta que Jesús da no es inconsistente con la primera, pero es necesaria para que podamos entender completamente y aplicar la primera respuesta. Esta segunda respuesta de Jesús acerca de la verdad se encuentra en una oración que él hizo. Está en Juan capítulo 17, versículo 17. Ora al Padre por sus discípulos y dice esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Jesús, hablando a Dios Padre, dice: tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. Ahora necesitamos ser muy claros acerca de cómo entendía Jesús la palabra de Dios, y nuevamente buscamos en sus palabras en Juan capítulo 10, versículo 35. Él cita una declaración del libro de los Salmos donde dice: yo dije, vosotros sois dioses. Comentando acerca de eso dice en Juan 10, 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. No voy a entrar en detalles de los antecedentes de esta situación, solo quiero destacar que para Jesús la palabra de Dios es idéntica a las escrituras. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Eso nos dice dos cosas muy importantes. La palabra de Dios es las escrituras, y segundo, las escrituras o la palabra de Dios no pueden ser quebrantadas. Es absolutamente la máxima autoridad. Así que nos encontramos uniendo esas dos declaraciones de Jesús, que Jesús es la verdad, pero la palabra de Dios también es la verdad. Es decir, las escrituras. Aquí no hay problemas, por lo que necesitamos entender. Lo que es de vital importancia para nosotros es que estos dos siempre estén de acuerdo. Jesús y las escrituras siempre están en perfecta armonía. De hecho, uno de los grandes títulos de Jesús es el Verbo, o el Verbo de Dios. Así es como empieza el Evangelio de Juan hablando de Jesús en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. En esos primeros versículos del Evangelio de Juan, Jesús es llamado el Verbo 3 veces. Y luego, en el mismo capítulo, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús es el Verbo. Y al final del Nuevo Testamento, en el último libro, Apocalipsis capítulo 19, tenemos un anticipo de regreso de Jesús en gloria y poder al final de ese siglo. Así es como lo describe Juan. Apocalipsis 19, versículos 11 al 13, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Jesús, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Ahí está la palabra de Dios, las escrituras son la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios. Es interesante notar que dice allí que nadie conoce su nombre, sino Él mismo. En otras palabras, hay otra verdad, que solo Jesús entiende completamente la palabra de Dios. Él y las escrituras están en completa armonía y en total acuerdo. Él es la interpretación, el cumplimiento y la respuesta. Las dos simientes están de acuerdo. Destacaré solo una particularidad más. Casi todos los pasajes que he usado para contestar esa pregunta, ¿qué es la verdad?, incluyendo lo que hacían la pregunta, fueron escritos por un solo hombre, el apóstol Juan. Es sorprendente cuando uno empieza a investigar acerca de ese tema de la verdad. Casi invariablemente es dirigido a los escritos de Juan. Ese era uno de los grandes temas de Juan y me identifico tanto con él porque por muchos años está fuera mi búsqueda. ¿Qué es la verdad? Qué gozo encontrar a un hombre que compartió la misma búsqueda y encontró la misma respuesta como lo hizo Juan. Hemos estado viendo dos respuestas a la pregunta ¿qué es la verdad?, ambas dadas en la Biblia. La primera respuesta es que Jesús es la verdad. La segunda respuesta es que la palabra de Dios, las escrituras, es la verdad. Ahora quiero mostrarle una ampliación muy importante a esa doble respuesta a la pregunta. Quiero mostrarle cómo nos protege contra el engaño, ¿no? Me gustaría leer un pasaje de los escritos de Pablo, 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Les escribe a los cristianos de Corinto, y dice esto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu con el que habéis recibido, u otro evangelio con el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo estaba muy preocupado de que los cristianos en Corinto no fueran engañados. Él les advertía contra el engaño y les decía que hay tres maneras diferentes para relacionarlas en uno que puede ser engañado. Uno puede empezar a creer en otro Jesús, puede recibir un espíritu diferente al que recibió o puede recibir un evangelio diferente. Así que hay tres posibilidades de engaño: otro Jesús, un espíritu diferente y un evangelio diferente. ¿Cómo podemos estar protegidos contra esos engaños? La respuesta es con las escrituras. Tenemos que recordar que la verdadera descripción está en las escrituras, y si aceptamos la descripción de las escrituras de Jesús, no podemos ser engañados. Pero quiero advertirle que hay muchísimas personas que son tentadas a creer en otro Jesús, alguien que es supuestamente Jesús de Nazaret, pero que no concuerda con la descripción dada en las escrituras. Así que tenemos que poner una al lado de la otra. Jesús es la verdad y las escrituras es la verdad. ¿En qué clase de otro Jesús está la gente tentada a creer hoy en día? Le daré brevemente tres presentaciones engañosas de Jesús. La primera es un Jesús sentimental, todo amor y nada de juicio. Dios te ama y eso está bien y es válido. Eso no fue lo que Jesús dijo. De hecho, Jesús creyó tanto en el juicio de Dios que murió para salvarnos de él. Así que es un Jesús falso. Un segundo tipo de Jesús falso es uno con un pie en lo oculto y en lo metafísico. Un tipo de supergurú que tiene muchas respuestas físicas. Jesús fue muy práctico, muy sencillo, y estableció una norma muy definitiva de rectitud, justicia, pureza y santidad práctica. Así que esta versión ocultista es otro Jesús. Las escrituras nos protegerán contra los engaños. Y la tercera figura que ha surgido hoy en día es la de un marxista revolucionario, alguien que va a atacar los castillos de los fuertes y de los ricos y va a distribuir sus riquezas entre los pobres. La Biblia se preocupa de los pobres, pero Jesús no fue marxista. La verdad se centra en Jesús, pero un Jesús del que dan testimonio en las escrituras. ¿Usted puede juntar esas dos cosas? Alguien dijo una vez acerca de esa versión marxista de Jesús: no necesitamos una versión violenta, sino una revelación amorosa. Así que Jesús es la verdad y las escrituras es la verdad, siempre están de acuerdo. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para estudiar una manera más de cómo contestar a nuestra pregunta: ¿qué es la verdad?